Hola a todos, soy Lorena Marín y en esta ocasión vengo a contaros la historia de una mujer muy importante y que tuvo un papel fundamental en la construcción del sistema sanitario napolitano de la Edad Moderna. Se trata de María Requesens, conocida como Lorenza Longo, y su importante vida y obras, al igual que la creación del Hospital de Incurables, le hacen un personaje excepcional. Vamos a contar su historia. María nació en el seno de una familia catalana acomodada en torno a 1463, cerca de Barcelona, seguramente en Lérida. La cuestión de su origen sigue siendo todavía un misterio y los estudiosos de su biografía, como es el caso de Agostino Falanga, la nombran como María de la estirpe Richenza, un nombre inexistente que ha sido traducido como Requesens, la cual era una de las familias catalanas más importantes de aquella época, y además se encontraban en pleno ascenso social desde su condición de ricos mercaderes. María aparece documentada a partir de su matrimonio con Juan Young en Lérida en torno a 1483. Su esposo fue pronto nombrado alto funcionario del Virreinato de Nápoles, territorio bajo el poder de la corona aragonesa, con estrechas relaciones con la metrópoli. Previo a su partida para ocupar el puesto asignado, su esposa María sufrió un envenenamiento por parte de una sirvienta, lo que la dejó paralítica de las piernas y parte de las manos. Aún así, siguió los pasos de su marido junto a sus 3 hijos. Instalada ya en Nápoles, entra en contacto con la alta sociedad local y se hace un hueco entre las damas más poderosas de aquel virreinato, ¿no? Pues sobre todo paradigma de las cortes europeas de ese momento. Sus dolencias físicas diversas, como decimos, derivadas de este envenenamiento, habían agriado su carácter, pero no así su férrea voluntad, lo que la llevó a emprender el camino de la curación milagrosa, acudiendo al santuario de la Virgen de Loreto, donde sorprendentemente vivió una curación recogida por las crónicas como milagrosa y ampliamente también difundida en los textos de la época. No obstante, tras haberse establecido de sus dolencias, debió afrontar una nueva desgracia con la muerte de su esposo en 1503, que la dejó viuda y madre con 40 años, lejos de su Cataluña natal. Era una mujer emprendedora, pertinaz, y que enfocó su vida y sobre todo su importante fortuna, no olvidemos que era de, como digo, de una familia bastante acomodada, a la asistencia a los necesitados, a la vida de oración, fundando, además a partir de este momento, una orden tercera franciscana bajo la regla de la Orden de Santa Clara, aglutinando en torno a su domicilio pues a todas esas mujeres, ¿no?, que con el tiempo serían conocidas como las 33, donde además la regla exige que no se hospeden más de 33 hermanas, una por cada año de Cristo. Estas amigas también devotas que abrazaron esa vida retirada lo hicieron bajo la orientación espiritual de San Cayetano. Junto a esta suerte de convento y casa de retiro espiritual, abrieron también una serie de dependencias para acoger a todas aquellas personas sin posibilidad de atención médica y que sufrían en su mayoría las habituales dolencias de la época, como eran la sífilis, la gonorrea y otras diversas epidemias que iban asolando cíclicamente a la ciudad de Nápoles. En la época de María Longo, este nombre, como digo, es de John por cuando ya se casa y Longo porque se castellaniza. Existía en Italia una enfermedad muy importante conocida como el mal francés. Las diferentes invasiones militares, además de la devastación que traía consigo pues, tanto la guerra como la epidemia, hace que se traiga esta enfermedad, sobre todo después de la invasión de Carlos VIII, en torno a 1495. Los afectados por esta enfermedad eran generalmente etiquetados como incurables y no había cura para sus males, para estas enfermedades. Los primeros hospitales, además, en atender a estas personas, fueron creados por la caridad cristiana. En este momento es una época significativamente histórica para
la institución de pequeños hospitales, de lazaretos, para intentar curar a estas personas. Sí que tenemos constancia de que hay un hospital de incurables en 1497, un pequeño hospicio en Nápoles, y que pronto pues, tendría un segundo establecimiento creado por María, superando los servicios ofrecidos también por otras ciudades, incluso también estando muy relacionados con Roma. La primera localización que tuvo este hospital de los incurables fue el muelle de Nápoles. Sin embargo, pues era necesario un edificio más adecuado para poder tratar a las personas, a los dolientes. La principal donante y promotora de este establecimiento fue María Longo. La cantidad, además de los que contribuyeron a esta creación, fue de 800 ducados. También, como hemos dicho anteriormente, se le unieron grandes familias italianas que contribuyeron efectivamente con grandes donativos a la causa. Con la ayuda, la noble napolitana Victoria Colonna y otras, también la duquesa de Termoli, empezó a trabajar sobre todo para ayudar a las prostitutas a dejar ese mundo de explotación y abandono. Puso en marcha, además, para ellas, el monasterio de las Arrepentidas. Luego ayudaría a muchas a reciclarse como enfermeras. En 1522 abrió sus puertas el Hospital de Incurables, entonces Santa Casa degli Incurabili, aunque quizás es más propio hablar de los no cuidados. Allí acogían a los enfermos que rechazaban otras instituciones, a menudo por estigmas ligados a ciertas enfermedades, como bien hemos dicho el caso de la sífilis. También algunas embarazadas en apuro y enfermos crónicos, y efectivamente fue financiado por todos sus bienes. En cuanto a las medidas de higiene que se utilizaban, tenemos constancia de las que se realizaban en 1527 y que eran bastante inusuales para la época. Cada paciente tenía su propia cama y un espacio distanciado del vecino, lo que le hacía guardar reposo y evitar el contagio de ciertas enfermedades. Así pues, también el local se iba ventilando constantemente y se iban limpiando todos los pasillos, sobre todo para dotar de higiene al lugar. Este complejo hospitalario también está compuesto por diferentes complejos, como es la iglesia de Santa María del Pueblo, el oratorio de la Compañía dei Bianchi de la Giustizia, es decir, también de cuya labor es muy importante los restos que se encuentran de los 12 sacerdotes del Buen Morir, quienes también acompañaban a los dolientes en el tránsito hacia la muerte. También se encuentra el histórico hospital de Santa María del Pueblo de los Incurables, el convento de Santa María de la Consolación y la iglesia de Santa María de Jerusalén y el claustro de las 33, como hemos dicho anteriormente. Una gran escalera en la parte sur del patio del hospital lleva a este imponente edificio que forma parte, pues también, como digo, del cuerpo arquitectónico original que proviene de este siglo XVI. También es muy interesante y vendría a ser la joya del complejo esta farmacia espectacular que contiene este lugar y cuya imagen estamos viendo. Actualmente se puede visitar en el interior de esta institución, que a día de hoy continúa en servicio ininterrumpido desde su creación hace 500 años, la que sería recordada, ¿no?, para la historia de la medicina y de la religión católica como Lorenza Longo. Su labor en el territorio de la espiritualidad dio origen a la creación de una orden religiosa y que será conocida como la Orden de las Religiosas Menores, de las Clarisas Capuchinas, de rápida expansión por todo el territorio italiano y labor también a la que se dedicó en cuerpo y alma pues esta mujer. La internacionalización de la orden también le llevó a crear su primer convento fuera de Italia, en la ciudad de Granada, en la plaza de la Romanilla, y que, bueno, por devenires de la historia ya desaparecido, estando actualmente en la iglesia de San Antón, donde continúa habiendo una importante continuidad que perpetúa su memoria en la ciudad de la Alhambra. Nombrada además sierva de Dios pocos años después de fallecer, hubo que esperar al siglo XIX y posteriormente al siglo XX para el reconocimiento de una curación sobrenatural por su mediación, lo que abrió las puertas a la reciente beatificación
por parte del Papa Francisco, ceremonia que fue celebrada el 9 de octubre en 2021. Esta labor asistencial del Hospital de los Incurables constituye un paradigma de la implicación social de las capas altas femeninas en facilitar asistencia médica a estos estratos más bajos y sin medios para acceder a cualquier tipo de ayuda médica. El término de incurables que da nombre a este hospital creado por Lorenza se refiere no tanto al difícil tratamiento de las enfermedades, sino, como hemos visto, a la marginación de los destinatarios de este servicio respecto a la sanidad de la época. Hasta el surgimiento de la Seguridad Social, las capas más bajas de la sociedad solo eran atendidas por órdenes religiosas, precarios hospitales de beneficencia, creados por estos poderes públicos, en los que se les proporcionaba una mínima atención médica en muchos casos, reducida casi en el acompañamiento hasta la muerte, ante la ausencia de medios y de remedios solo al alcance de los bolsillos pudientes. Es por ello que esta labor asistencial de Lorenza Longo, cuyo caso tan singular fue muy conocido ya en su vida y generó, como sabemos, una ola de simpatías hacia la obra levantada por esta mujer cuya existencia, como se ve, está muy marcada no solo por la desgracia, sino por una actitud luchadora y rebelde contra las circunstancias sobre las que finalmente consiguió vencer. También, de visita obligada para cualquier interesado del turismo cultural de la ciudad de Nápoles, el Hospital de los Incurables permanece absolutamente vinculado a la memoria de su fundadora, cuyos restos descansan en el anexo convento también de las Clarisas Capuchinas, donde se ha vivido con particular alegría esta ceremonia de beatificación de María Requesens Lorenza Longo, una catalana napolitana fundadora de una orden contemplativa plenamente activa en el terreno asistencial.